En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar del tercer elemento del clima, es decir, la presión atmosférica. En las anteriores ya he hablado de la temperatura y de las precipitaciones y acabaré este tema hablando de la presión atmosférica. He incluido también en este vídeo un cuarto elemento que podríamos decir que es el viento, porque está relacionado directamente con la presión atmosférica, como veremos. Y de esta forma terminaremos de explicar todos los elementos importantes del clima. Por lo tanto, comenzamos. Bien, comenzamos definiendo lo que es la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie terrestre, es decir, esa columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas tiene un peso real que es lo que llamamos presión atmosférica. Por lo tanto, si nosotros estamos en la cima de una gran montaña, por ejemplo, vamos a decir el Everest, tendremos una presión atmosférica menor, porque la columna de aire que tenemos sobre nuestras cabezas es más corta que si estamos navegando en el océano Índico, por ejemplo, que tenemos toda la troposfera, toda la atmósfera en realidad sobre nuestras cabezas, y todo ese aire ejerce un peso mayor que si estuviéramos a una altitud mucho mayor. ¿Cuál es la media, la presión atmosférica a nivel del mar? Pues 1013 hectopascales. Bueno, aquí tenemos la presión puesta en la medida de milibares. Sería más correcto hablar de hectopascales. Como un hectopascal y un milibar equivale a lo mismo, tampoco hay gran problema en hablar de milibares o de hectopascales. Pero hoy en día en meteorología se usa la medida de hectopascal. El aparato para medir la presión atmosférica es el barómetro. Aquí tenemos el ejemplo de un barómetro y vamos a ver que normalmente en los barómetros lo que solemos observar es en un lado una nube con rayos, lluvias, y otro lado donde aparece un sol. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque se relaciona, o es evidente, ahora lo explicaremos por qué. Cuando encontramos presiones atmosféricas por encima del 1013 estamos en una situación de alta presión, en lo que llamamos un anticiclón, una zona de alta presión. Y esas zonas de altas presiones nos dan como resultado zonas de tiempo estable. Zonas de tiempo estable significa que vamos a tener una zona despejada donde tendremos el sol sobre nuestras cabezas. Haga frío o haga calor, pero va a ser una zona estable. Cuando hablamos de estabilidad es que no va a haber precipitaciones. Y en una zona de bajas presiones, una depresión o borrasca, lo que nos va a mostrar es una zona de tiempo inestable. Por eso aparecen los barómetros en las zonas que tienen las medidas de bajas presiones, la zona de la nube con los rayos y las lluvias, porque una zona de baja presión lo que nos va a mostrar es una mayor probabilidad de precipitación o lluvia. Bien, vamos a explicar esto más adelante ahora. Primero vamos a ver cómo en un mapa del tiempo esta presión queda plasmada. Lo primero que vemos es unas líneas que en este mapa aparecen de color naranja, que es lo que llamamos isobaras, es decir, son líneas que unen puntos de la superficie o de la atmósfera con una misma presión atmosférica. De hecho vemos que esta es la isobara 1024 hectopascales, vemos que es la misma, 1024. Tenemos aquí una que es 1016 hectopascales, 1008 hectopascales, 1000 hectopascales, y van configurando las diferentes situaciones barométricas, las diferentes situaciones atmosféricas de presión que tenemos en este mapa. Vemos una A en las zonas de alta presión y vemos una B de borrasca. La A sería de anticiclón, la B de borrasca en las zonas de baja presión. Y vemos que es alta presión porque es más de 1013 hectopascales. Vemos que es 1024, 1016. Va cambiando, como vemos, de 8 en 8. Bueno, de 4 en 4, lo que pasa que la isobara del medio no la tenemos numerada. Vale, esta sería 1020, 1024, 1016. Por lo tanto, esta ya sería 1012, que ya estaríamos en una isobara de baja presión. Por eso está ya dentro de lo que sería esta borrasca, con el 1000, 1004, 1008. Esa sería la condición de borrasca. Y aquí tendríamos una situación de anticiclón. Una cosa importante, como vemos, las isobaras pueden estar más o menos
cercanas unas de otras. Bien, hay una cosa que es evidente. Cuanto más cerca están las líneas, más modificación, más diferencias de presión encontramos en esas zonas y por lo tanto mayor viento vamos a encontrar en las zonas donde las isobaras estén cerca, porque el viento se produce cuando hay diferencias de presión atmosférica en los lugares. Por lo tanto, en esta zona central del mapa podemos decir que no hay apenas viento porque las isobaras tienen gran distancia entre unas y otras. Es una zona de estabilidad temporal donde no va a haber precipitaciones y no va a haber viento. Ya hemos dicho que las altas presiones están asociadas a estabilidad del tiempo. Bien, las otras líneas, las líneas azules y las líneas rojas que vemos en el mapa, lo que están mostrando son frentes. Frentes que en el caso de la azul sería un frente frío, de una masa de aire frío que avanza, y el frente, las líneas rojas son frentes cálidos. Tenemos aquí un frente cálido en la zona de la península itálica y de centro de Europa, y un frente cálido aquí asociado al frente frío que está avanzando hacia el este. ¿De acuerdo? Esto ya lo explicaremos más adelante. De momento, esta sería una primera lectura para ver las diferentes presiones cómo se plasman en un mapa meteorológico. Bien, en cuanto al viento, que ya hemos dicho que se produce al darse esas diferencias de presión, se puede medir con dos aparatos. El que mide la intensidad del viento sería el anemómetro, que lo tenemos aquí, que mide la velocidad del viento en kilómetros por hora o en metros por segundo. Y por otro lado, la veleta, que lo que nos hace es indicarnos desde qué dirección viene el viento. Tenemos la parte fija que nos marca los puntos cardinales y luego lo que sería propiamente la veleta que nos está indicando la dirección desde la cual viene el viento. El viento, dirección norte, dirección sur, etc. Bien, ya hemos dicho antes que la velocidad del viento está determinada por la diferencia de presiones atmosféricas. Por eso he decidido explicar este elemento del clima dentro de lo que es la presión atmosférica. Bien, vamos a seguir. En cuanto al viento, decir que hay vientos estacionales y otros que son más estables, y es típico observar un dibujo como este, que es el llamado la rosa de los vientos, que lo que nos suele es dar la relación de esos vientos según su dirección. Cuando tenemos el viento del norte se llama la tramontana, tenemos el mestral, poniente, levante, muy típico de la zona de aquí levantina, el Garbí o Llevech, Migjorn, Xaloc, etc. En cada zona solemos denominar a los vientos de una forma determinada. Antes hemos explicado en el apartado de las precipitaciones el efecto Foehn, ese efecto que se producía en las zonas de sotavento de las montañas, y aquí vemos cómo ese efecto Foehn recibe diferentes nombres según en qué zona geográfica nos encontramos, o bien el Chinook o el Zonda, etc. Las brisas marinas las explicaremos más adelante y los monzones los vamos a explicar también ahora en la siguiente diapositiva. Bien, para explicar estos vientos lo primero que tenemos que tener en cuenta es ver por qué. Sabemos que la Tierra gira, tiene un movimiento de rotación y por lo tanto lo que ocurre con la atmósfera en ese movimiento de rotación de la Tierra es lo que va a definir pues, el comportamiento de la circulación general atmosférica. Bien, como podemos ver en este dibujo, lo que se producen son diferentes células o diferentes corrientes de aire, corrientes atmosféricas que son debidas al movimiento de rotación continuas. Vemos que dividimos los vientos además en diferentes células. Si observamos la zona del ecuador, voy a ponerlo más grueso para explicarlo, a ver si se entiende. Bien, nos fijamos en la latitud ecuatorial y ahí vemos que hay vientos que por efecto de rotación se dirigen
hacia la misma dirección. Tanto el hemisferio norte como el sur, el viento se dirige hacia la misma dirección del oeste. Estos vientos son siempre fijos y van formando esta célula en la atmósfera, que lo que ocurre es que siempre tendremos en el ecuador una zona de bajas presiones, porque el viento en la zona ecuatorial asciende. Estas células son células de presión, ¿vale? Debidas a la presión, ¿de acuerdo? El ecuador es una zona de baja presión. Si es una zona de baja presión, el aire asciende. Además habíamos dicho que el aire en el ecuador es más cálido, latitud muy baja, la más baja que puede haber, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el aire cálido hemos dicho que sube, y eso hace que en las zonas altas de la atmósfera se produzcan en toda esta latitud esas lluvias convectivas, precisamente por ese calor. Y esto hace que sea una zona pues muy inestable. Si hemos dicho que llueve todos los días, pues fijaros, las bajas presiones las habíamos asociado a la inestabilidad. Pues una zona muy inestable es el ecuador, que llueve todos los días, y por eso las hemos asociado a las selvas tropicales. Bien, pues este circuito que tenemos establecido en esta zona atmosférica es lo que se llama la célula Hadley. Luego tenemos la célula Ferrel en la zona templada. Justo donde se junta la célula Hadley con la célula Ferrei tenemos una alta presión. Ahí bajan los vientos y tendríamos una alta presión. Y otra baja presión justo en la zona en que se junta la célula Ferrel y la célula polar o de Rossby. ¿De acuerdo? Estas serían las tres franjas de circulación atmosférica importantes que tenemos que tener en cuenta. La tenemos aquí en la esquina, también dibujada, para que veáis ese movimiento, ese comportamiento atmosférico. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con la presión y el viento. Bien, vamos a explicar qué es lo que ocurre exactamente cuando hablamos de alta presión y de baja presión, qué ocurre con el aire que tenemos en esas zonas. Bien, cuando hablamos de una alta presión, es decir, de un anticiclón, alta presión podemos decir que el viento es más denso, pesa mucho y por lo tanto desciende. Aquí vemos cómo el viento es descendente y tenemos ahí en dirección de las agujas del reloj, va limpiando en ese descenso todo tipo de nubosidad que pueda haber. Ya hemos dicho, acordaos en las precipitaciones, que el aire caliente puede contener mucho vapor de agua, y el aire caliente es más propio que esté cerca de la tierra, cerca de las altitudes bajas. Por lo tanto, si la alta presión lo que hace es bajar, fijaros aquí el movimiento que hace, limpia la zona, ¿vale? Despeja la zona, digamos, de alguna forma, y elimina todo rastro de nubosidad que pueda haber. Este aire frío baja y en ese movimiento de agujas del reloj es lo que conforma ese anticiclón. En la baja presión pasa exactamente lo contrario. Es decir, vemos aquí que la baja presión lo que hace es, al pesar poco, el aire lo que hace es ascender porque es ligero, y lo hace justo en contra de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Esto en el hemisferio norte, por cierto, hay que decirlo, que es el que nos interesa a nosotros en realidad. Y en este dibujo vemos cómo asociábamos esas borrascas, esa baja presión, a tiempo inestable. Por eso tenemos aquí dibujado esa cantidad de nubes, tiempo inestable, porque ya hemos dicho que cuando el aire asciende, la temperatura que hay en altitud va descendiendo, ese aire se enfría y al enfriarse no puede contener tanto vapor de agua como cuando estaba en las altitudes bajas, por lo tanto hay una condensación y hay más posibilidad de lluvias,
Por lo tanto, eso es lo que explica que una baja presión esté asociado a tiempo inestable y una alta presión esté asociado a tiempo estable. Entendiendo, como vemos, bien ese proceso de por qué llueve, cómo se comporta el aire caliente, cómo se comporta el aire frío con respecto al vapor de agua, podemos entender muy bien por qué la alta presión está asociado a tiempo estable y por qué la baja presión está asociado a tiempo inestable. Bien, y con lo que hemos explicado hasta ahora podemos entender esos fenómenos de viento que habíamos hablado antes, por ejemplo, estacionales como pueden ser los monzones, ya que el proceso es exactamente el mismo que el explicado en las precipitaciones y en el caso de las altas y bajas presiones. Como podemos observar, aquí vemos los monzones asiáticos. Hoy en día se han estudiado procesos monzónicos también en Sudamérica. Pero bueno, aquí vemos que el mecanismo es exactamente el mismo. Vemos cómo hay monzón de verano y monzón de invierno. Los monzones de verano aquí los tenemos en las flechas azules y los monzones de invierno en las flechas rojas. Como vemos, cambian el sentido. En este dibujo vemos cómo se comporta, en el dibujo que tenemos a la derecha. En verano, la alta presión oceánica, ahí vemos cómo se carga el aire de humedad, va hacia la costa, ese aire cargado de humedad se encuentra con las altas montañas, en este caso nos encontramos con el Himalaya ni más ni menos, es decir, que ascienden muchísimos metros esas aguas cargadas de vapor, esos aires, ese viento cargado de vapor de agua, y al ascender se condensan y aparecen lo que son las lluvias monzónicas. El periodo de los monzones en esta zona asiática pues produce una gran cantidad de precipitaciones, que es muy importante. En esas zonas suele haber inundaciones importantes que además, si lo asociamos a momentos de deforestación como está ocurriendo en los últimos años, pues las inundaciones son mucho más graves que las que teníamos antes, porque la vegetación antes aplacaba un poco esa cantidad de lluvia, absorbiendo parte de esas precipitaciones. Bien, en invierno pasa exactamente lo contrario. Como vemos, las altas presiones, en la Tierra la vemos ahí con mucho menos temperatura en invierno, y el viento justo lo que hace es ir en dirección hacia el mar, y es en el océano donde se producen esas precipitaciones. ¿De acuerdo? Es decir, al final lo que tenemos es un ciclo de vientos debido a las bajas y las altas presiones, y todo ello debido a el calor, a las diferentes temperaturas de la tierra y del mar en las diferentes estaciones. Como todo esto ya lo hemos explicado, ahora se trata de que vayáis encajando para explicarlo muy bien y para entenderlo muy bien cada una de las piezas. ¿Por qué el mar se calienta antes que la tierra? Aguanta más la temperatura, es decir, el mar va a tener la temperatura durante más tiempo, sea fría o sea calor. ¿Por qué? Y cómo eso se traduce en la formación de nubosidad, en la formación en ver la alta o la baja presión, es decir, cómo esos factores que hemos estado viendo de cada uno de los elementos del clima van conjugándose y formando estos fenómenos, en este caso de viento y de precipitación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos algo que ya hemos explicado con otro gráfico que explica exactamente lo mismo que hemos dicho de las brisas marinas, y que explica también, lo habíamos explicado cuando hablábamos de las temperaturas y de la cercanía al mar. Vemos cómo la tierra se calienta más rápido que el mar, igual que se enfría más rápido que el mar, y por lo tanto el día y la noche tenemos brisas, por lo tanto vientos en direcciones justo contrarias. En el momento que el aire se calienta, ya sabemos que pesa menos, se eleva, y por lo tanto la brisa marina llega durante el día a las costas, mientras que por la noche ocurre lo contrario, la tierra se enfría más rápido que el mar y por lo tanto el aire caliente que está sobre el mar, que aún mantiene el calor del sol, se eleva, llegando la brisa, por lo tanto el viento desde la tierra hacia el mar, como habíamos explicado ya en las temperaturas. Y por último, repasando el efecto Foehn que habíamos hablado del viento, en este caso vemos como en Argentina se denomina zonda, ese efecto de las caras de sotavento, donde
las caras de sotavento, pues en muchas ocasiones el aire ya ha perdido toda esa humedad debido a la lluvia orográfica, en este caso de los Andes, y cuando supera, vemos que cuando supera ya esa masa de aire ya ha perdido la humedad y por tanto es un aire seco, se produce ese efecto Foehn o ese efecto Zonda en la cara de sotavento de los Andes. Y con esto pues daríamos por finalizado la explicación del último elemento climático, que es la presión atmosférica y el viento.